Hola amigos, les habla el doctor Osvaldo Marino, presidente de Doxa International University, seminario de capacitación ministerial. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes uno de los elementos muy importantes que enseñamos a nuestros alumnos, que son líderes en la Iglesia Cristiana Evangélica. Es la acción e influencia del estrés sobre la personalidad, produciendo mecanismos psicológicos del pecado. Cuando miramos a cómo los discípulos fueron llamados por Jesús a que fueran ellos los que desataran a Lázaro para dejarlo ir, eso nos estimula a pensar que nosotros como discípulos de Cristo hemos sido llamados a desatar a hombres, mujeres y niños de sus circunstancias, de sus situaciones, de sus problemas, mostrándoles el camino de Cristo, mostrándoles la verdad, mostrándoles orientaciones apropiadas. Y es por eso que Doxa capacita en el área y en el arte de la psicología de orientación cristiana, la consejería pastoral. Cuando queremos mirar cómo los mecanismos psicológicos del pecado, nos encontramos en este texto unos elementos muy importantes. Dice Santiago 1 del 12 al 15, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Obviamente este es un pasaje muy claro de cómo es que sucede el momento del pecado. Hay una serie de elementos, partes, etapas, parece ser, y se explica de esta manera. Se habla la palabra tentado, que es también en el original griego probado. Es una prueba que llega, que el sujeto puede pasar o no. Puede cumplir con la prueba pasándola o puede fracasar. El que es sazonado en tener pruebas, obviamente va a vencer. Y el que es sazonado en la palabra de Dios va a tener mucha más seguridad de poder pasar mayores pruebas. Luego dice que hay una concupiscencia. La concupiscencia es en nosotros el deseo desenfrenado. Es como cuando los caballos ya se están por caer al abismo porque han salido en estampida. Eso es la concupiscencia. El deseo queda descontrolado en la persona y ya hay que hacer lo que hay que hacer, ya no se puede retener para atrás. Obviamente existen en la personalidad de los sujetos elementos arcaicos, antiguos de la personalidad, que pueden activarse ante situaciones de estrés poderosas, cuando hay mucha presión negativa, que obviamente son formas antiguas de dar respuestas a problemas. Por ejemplo, el alcohólico, ¿verdad?, que vio a su papá que resolvía las circunstancias de su vida con alcohol y él va a buscar de hacer lo mismo. Luego el pasaje nos habla de que la próxima etapa es que queda seducido. Alguien puede quedar bajo la influencia seducido, o sea que queda obnubilado, ya no puede no hacer aquello que está siendo empujado a hacer. Y luego el escritor de este pasaje nos habla de que hay una concepción, hay un momento en donde termina de concebirse y ya se peca, o sea que pone una ilustración de tipo sexual, esperma y óvulo, que se juntan, se unen, donde comienza la gestación. Esto es interesantísimo porque al poner este tipo de ilustración nos muestra con claridad que algo que no estaba ahora ya está, que es la intención total y absoluta de pecar. ¿Existe en la Biblia algún tipo de caso así que haya acontecido? Bueno, sí, hay muchos, pero vamos a mirar el caso de los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, en donde Esaú era el que tenía que traer la carne aquel día para el potaje de lentejas,
pero se pasó todo el tiempo allá afuera en la llanura y no pudo conseguir nada, y entonces ahora le pide a su hermano que le dé un poco de ese potaje porque estaba cansado, estaba atribulado, estaba con rabia de no haber podido conseguir lo que a él le correspondía, como el hijo que traía siempre la carne, la caza. Allí estaba en la tienda, el papá enfermo, esperando ese potaje y él no lo pudo hacer. Entonces Jacob se abusa y le dice, si me vendes la primogenitura, te doy de un poco del potaje. Y bueno, estaba tan cansado, tan atribulado, que dijo, está bien, sí, habrá pensado que me la va a cobrar. Pero como sabemos de la historia, él se la cobró. Entonces, el estrés trae consecuencias graves, ¿verdad? Podemos caer en pecado, muchos sirviendo a Dios, porque hay circunstancias en el pasado de la vida del sujeto que van a tener y afectar las decisiones. Por ejemplo, las marcas de la niñez, los abusos, complejos por el cuerpo, violaciones, castigos graves. ¿Ah? En este caso, Esaú vuelve sin haber podido cumplir con su cometido. El estrés estaba sobre su vida y vendió la primogenitura, terminó pecando. El estrés obviamente se define como una estructura, algo pesado, sobre una estructura débil que la desborda, le quita fuerza espiritual. Es una presión constante que el organismo recibe de una o varias diferentes fuentes, ¿verdad? La psicología nos muestra que ante un estrés fuerte se puede uno paralizar, puede luchar o puede escaparse, ¿verdad? Y claro, hace muchísimos años allí en la llanura aparecía el león, se lo quería comer y ¿qué hacía? Pensaba, bueno, lucho y veo a ver si le gano o corro y veo si me puedo subir un árbol y así no me mata. Pero la ciencia nos informa que ante el estrés el cuerpo segrega hormonas como adrenalina y noradrenalina sobre el caudal sanguíneo, fortaleciendo y dando agilidad a los músculos. Y esto es importante porque, por ejemplo, se ha demostrado que una mujer pudo levantar un tremendo objeto pesado para poder sacar al hijo que había quedado atrapado bajo ese mueble, y resulta que dos hombres fuertes después no podían levantarlo. Porque Dios puso en nosotros este tipo de químicos en nuestro cuerpo para nuestra defensa. Cuando Juancito ya llega tarde por tantas veces y el patrón, el jefe le dice, Juan, pronto vas a quedar despedido si no cambias tu conducta, el león está ahí. Y este león no se le puede agarrar a cuchillazos, a este león hay que hacerle caso, hay que bajar la cabeza, pero da mucha rabia, da mucha que le griten, que le hablen de esta manera, o quizás la esposa. Esto hace que esta presión que se ejerce emocionalmente sobre el sujeto produce, al no poder liberarse esas hormonas, desactivan las plaquetas blancas, que es las células en nuestro cuerpo que traen la inmunología. Y entonces el cuerpo, que en ese momento está actuando como buffer, o sea, amortiguador, no resiste y allí llega la enfermedad. Obviamente todos podemos aguantarnos un poco de amargura, un poco de tiempo, pero mucha amargura, mucho tiempo, no. Necesitamos un dulce. En este caso, el alcohólico vuelve al alcohol. También las emociones pueden actuar como amortiguador. Y ya las emociones quedan, cuando el estrés es muy grande, las emociones quedan tan impactadas que hay que comerse la torta de chocolate, el diabético, el adúltero tiene que volver al adulterio, el alcohólico al alcohol. ¿Por qué? Porque las emociones ya no aguantan. Mucho amargo, mucho tiempo, nadie lo resiste. La mente como amortiguador puede suceder y entonces allí aparecen las enfermedades mentales, la neurosis, la psicosis, las psicopatías, cuando el estrés ya es demasiado sobre la persona. Allí existe entonces todo un abanico
de reacciones de la personalidad que los psicólogos han denominado con diferentes nombres. En este caso le hemos puesto neurosis, psicosis y psicopatía. O sea que estamos mostrando que el estrés trae muchos problemas y la gente no se da cuenta. Y a veces dice, mucho frío, me resfrié. No te resfriaste porque hacía mucho frío. Te resfriaste porque tus defensas estaban bajas, porque había alguna circunstancia en tu vida que no pudiste resolver y entonces te resfriaste. No por el frío. El frío puede afectar, pero lo que está afectándote es el estrés que no ha sido resuelto. La asistencia psicoterapéutica existe allí para poder ayudar a la gente a que aprenda a resolver circunstancias estresantes en sus vidas. Recuerdo aquel homosexual que un día llegó, después de 6 meses de estar trabajando, buscando salir de su homosexualidad, vino un día a mi consulta y me dice, quiero contarle lo que me pasó. Estaba esperando el tren para volver a mi casa y vi allí un muchacho que me hizo señas y empezamos a hablar y me quiso llevar ahí al oscuro para hacer algo, pero me acordé que usted me había enseñado los mecanismos de por qué pecamos y me acordé que había salido de la casa de mi mamá donde tuve una gran discusión con ella, tremendo pelea, y ahora estaba por dejar por la borda 6 meses de terapia y había salido tanto, ya había estado saliendo con unas muchachas que me habían interesado, o sea, usted me había ayudado tanto y estaba tirando por la borda todo para hacer algo inapropiado, pero me acordé de que estaba bajo mucho estrés de mi mamá y miro para aquel costado y veo que ya está viniendo el tren y le digo a este hombre, no quiero saber nada contigo. Y me fui a la otra punta del andén esperando el tren, subí y me fui y me salvé. Y entiendo que el estrés en mi vida me ha empujado a muchas cosas que no quería antes y asimismo, de la misma manera que pudimos ayudar a este joven que quería salir de su vida de pecado, de la misma manera tú puedes usar estas enseñanzas, obviamente, cuando las enseñes, me gustaría que citaras de dónde provienen, ¿no es cierto? Del doctor Osvaldo Marino, que te las ha regalado y que como rector de la Universidad Doxa facilita este tipo de enseñanza para que tú como líder puedas compartirlo con tantas personas. Este mecanismo de por qué pecamos lo pude ver a través de mis conocimientos en psicología como psicólogo clínico y también mis conocimientos en teología como teólogo, dado que tengo mis grados en teología, para poder ayudar a tantos. Hoy han pasado más de 6.000 líderes, alumnos por el seminario y Universidad Doxa, y hoy son todos consejeros, son pastores, consejeros, psicoterapeutas que pueden asistir y ayudar con gran eficacia a tantas personas porque hemos visto a la psicología tan solo como una herramienta para entender la palabra de Dios mucho mejor y poder, claro, la palabra de Dios se entiende porque Dios nos da revelación a través de su Espíritu Santo, pero poder aplicarla a las necesidades de las personas, esto de la misma manera que se usa una llave para dar vuelta una tuerca y sacar un motor, la psicología nos ayuda para dar las vueltas, las tuercas de la teología y poder aplicarlos a la palabra, a la gente que lo necesita. En realidad, a través de estas técnicas no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Fiel es Dios, que ayudará a aquellas personas que están estresados para que puedan salir, para que puedan soportar. Contáctate con Doxa. Estamos aquí para servirte. Te saluda tu hermano y amigo, doctor Osvaldo Marino. Hasta la próxima.